bienvenidos a una transmisión más. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Lo volvemos a leer? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a hacer una oración. Dios, eres bueno, papá. Gracias, papá, porque nos permites estar en este lugar. Gracias, oh Dios, porque a pesar de todas las adversidades, tú te sigues manifestando a nosotros, nos sigues hablando, te sigues mostrando con ese amor infinito, con ese amor incondicional y que realmente no entendemos, Señor. Pero el día de hoy te rogamos que el día de hoy traigas una enseñanza a nosotros, que lo que tengas que corregir en nosotros, el día de hoy tú lo hagas con tu Santo Espíritu redaguyendo en nosotros, ya que a nosotros como humanos, cuando alguien nos corrige, lo que menos queremos es que nos corrijan. Pero si tu Santo Espíritu, oh Dios, es el que nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos purifica, es la única forma en la que nosotros podemos cambiar. El día de hoy ponemos esta enseñanza en tus manos. Te rogamos, oh Dios, que toques los corazones de todos los que van a escuchar esta enseñanza y que principalmente, Dios, tu Espíritu Santo, todo lo que tú eres, Señor, sea en nosotros y nos redarguya, nos enseñe, nos dirija para poder enseñar, pero también, Señor, para poder aprender, oh Dios, lo que quieres para tu iglesia el día de hoy. Gracias, ponemos en tus manos a toda nuestra iglesia, en general, Señor, a toda la iglesia, hablando de aquí de México. Sabemos que todos están haciendo transmisiones, unos ya se están congregando, pero a final de cuentas, oh Dios, creemos que tú vienes pronto y nos ponemos en tus manos. Sabemos, oh Dios, que tú tomas todo lo que hacemos y que para ti, Señor, nada pasa desapercibido. Lo ponemos todo en tus manos y te pedimos que quites toda palabra humana y que tu Santo Espíritu sea el que redarguya. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, acabamos de leer este texto y pues el tema de hoy se llama Hijo de Tigre Pintito. Lo vuelvo a repetir, Hijo de Tigre Pintito. Un niño cuando crece, crece viendo a sus padres y él es un claro ejemplo de cómo son sus papás. Nosotros como cristianos debemos, al igual que este niño, debemos ser un claro ejemplo de nuestro Padre Celestial. Decía un pastor, a mí no me digas cómo eres tú, déjame 10 minutos con tu hijo y así conoceré cómo eres tú. Entonces nosotros, así como ese pequeño crece viendo, supongamos una niña, crece viendo a su mamá maquillándose, poniéndose bonita, poniéndose tacones, arreglándose muy bonito. La niña por naturaleza ya agarró los zapatos de su mamá, ya se puso su vestido o ya se pintó los labios. ¿Por qué? Porque quiere parecerse a su mamá. Vemos el caso de los niños. Los niños ven que su papá está arreglando, no sé, el coche y ellos agarran su cochecito, agarran sus herramientas de juguete y quieren imitar lo que su papá está haciendo. Nosotros es lo mismo. Vemos en esta carta que el apóstol Pablo, de todos los viajes que él tuvo, llegó a la ciudad de Éfeso. Y él tuvo muchos discípulos, entre ellos estuvo Timoteo. Vemos que Pablo conoce a Timoteo en Listra, conoce a su abuela, conoce a su mamá de Timoteo, y les empieza a enseñar. A Pablo le maravilló la creencia que ellas tenían, la fe que ellas tenían en Cristo y cómo habían instruido a Timoteo en el camino de Cristo. Ahora, Timoteo es una nueva generación. Entendamos que aquí Pablo, tanto mucha gente no había visto a Cristo en persona. Entonces, Timoteo era un joven, estaba marcando una generación de personas que no conocían de Cristo, que no lo habían conocido físicamente, sino que estaban creyendo en Cristo por fe, por lo que habían escuchado, por el mensaje de Pablo. Entonces es una nueva generación que sin ver estaban creyendo. Pablo instruyó a Timoteo, lo discipuló, lo ayudó, a tal grado que Timoteo se quedó a cargo de la iglesia de Éfeso. Vemos la carta de Timoteo como se empiezan a involucrar personas en Éfeso que empiezan a traer ideas
que pues nada que ver con lo que Pablo les enseñaba, y Pablo en esta carta empieza a enseñarle a Timoteo y a recalcarle a esas personas realmente el evangelio correcto. La carta a Timoteo podría decirse que es una parte a la carta a los Efesios. Entonces vemos aquí que Pablo le da un consejo veraz y eficaz a Timoteo para poder tener una buena, un buen liderazgo ante las personas que lo estaban pues viendo, ante las personas que él estaba liderando. Entonces, vemos aquí que le dice que Timoteo debe ser ejemplo y le da ciertas pautas, ciertas estrategias donde Timoteo debe ser de ejemplo para los demás, para que los demás no menosprecien tanto el trabajo de Timoteo, tanto también para que vean que Cristo había llamado a Timoteo. Vamos a ver entonces que nosotros, así como dijimos al principio, que los niños son el claro ejemplo de Dios, de sus padres, nosotros también debemos ser un claro ejemplo de que Dios es nuestro Padre. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que él debe dar un ejemplo. A través de la Biblia vamos a ver estos ejemplos. En total son 5 ejemplos los que vamos a ver, los vamos a ver rápidamente, pero yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Okay, el primer consejo que le da Pablo, el primer ejemplo que le recalca a Timoteo, donde debe él más marcar, es, número 1, dar ejemplo en la palabra. ¿Dar ejemplo en qué? En la palabra. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Dijimos que la carta a Timoteo, pues, es un seguimiento a la carta de los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 9, que dice así. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo vuelvo a leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vemos aquí que en esta carta dice que de nosotros, lo que Pablo le está recalcando a Timoteo es que debe dar un buen ejemplo en la palabra. Y muchos decimos, pues debemos hablar bien. Pero la Biblia recalca que no debe salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida. Lo que es corrompido, un sinónimo de corrompido, es algo dañado, algo pervertido, algo torcido, algo maligno, algo que no está bien, algo que ya está literalmente fuera de lo bueno. Entonces, aquí en esta carta les están recalcando que no debemos sacar palabras corrompidas. Como hijos de Dios, nosotros no debemos ser de esas personas que de repente se nos sale una grosería o de repente ya decimos una palabrota. Decía alguien, y escuché un comentario que decían, se me salió una, perdón. Y contestaba el que escuchó, pues ¿cuántas tienes adentro? Entonces nosotros a veces, dice la Biblia que del buen tesoro el buen tesoro del hombre, el que tiene en su corazón, es lo que sale, lo que hablamos. Entonces nosotros no podemos hablar, hablando de groserías, nosotros como hijos de Dios no podemos tener ese lenguaje. También hay palabras aparentemente coloquiales, que aparentemente no son groserías, pero se escuchan mal, y la gente que nos escucha, dicen, nos oyen hablar y dicen, y velo, imagínate, y eso que es cristiano, y ve cómo se está expresando, o ve, y eso que es cristiano, y con esa boquita come. Y lo peor es que la gente conoce que somos cristianos y nos están escuchando hablar. Aquí este texto dice que ninguna palabra corrompida debe salir. Dice, solamente deben ser palabras buenas para edificación. Y dice que es para los que nos están escuchando. O sea, nosotros debemos dar ejemplo en lo que hablamos, en cómo nos expresamos, en tan solo las personas, los varones, el cómo te expresas de una mujer, o la mujer de cómo te expresas de un varón, o al revés, la mujer cómo se expresa de su esposo, o el esposo cómo se expresa de su esposa, o los hijos cómo se expresan de todo lo que les rodea. Aún en todo esto, aunque sea algo, muchos dirán, es que es algo santurrón, algo que no, exagerado, pero realmente nosotros no debemos
infringir esa pequeña línea de decir cosas buenas a pasar a esa línea donde ya realmente decimos palabras en doble sentido, donde la gente realmente se espanta al escucharnos hablar, sabiendo que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Ahora, también nosotros no debemos, como dije, decir palabras obscenas, pero también no debemos decir palabras chismosas, palabras que dejen en mal a alguien. Dice Proverbios 11:13 que la gente confiable guarda todo, mas la chismosa todo saca. Lo dice en Proverbios 11:13. La persona chismosa todo revela, mas el espíritu confiable, la persona confiable guarda todo. Que nosotros seamos personas confiables, que no estemos divulgando como Pati Chapoy los secretos de todos los demás, y más porque hay gente que te busca porque eres hijo de Dios y te viene y te cuenta sus problemas, y que tú vayas y le digas, ay, mira, fulanito me dijo que se divorció y que y que el otro, cuando te están confiando algo en secreto para que les ayudes y tú vas y lo divulgas. Eso está mal. Nosotros debemos ser ejemplo en todo lo que hablamos. También en nuestra blanda respuesta. Debemos, también dice la Biblia, que podemos enojarnos, mas no pecar. Y vemos aquí que la blanda respuesta dice que calma, ablanda la situación, pero cuando contestamos mal, dice que hace subir el furor. Eso viene en Proverbios 15:1. Entonces nuestra blanda respuesta debe hacer que supongamos, si estamos discutiendo con alguien o las cosas están mal y a veces gente quiere pelearse con nosotros, que nosotros tengamos esa blanda respuesta, que aún en esas palabras que nosotros digamos seamos ejemplo. Vamos al ejemplo número 2. Pablo le recalca a Timoteo que debe ser ejemplo en conducta. Si seguimos leyendo, dice que es palabra, conducta, amor, fe, pureza, pero también menciona espíritu. Así que espíritu y conducta lo vamos a poner juntos. Conducta. Vamos a ver que lo primero que cuando nosotros nos convertimos, lo primero que la gente nota cuando nos convertimos es en nuestra conducta. Empiezan a decir, oh, mira, ella que se drogaba ya lo dejó de hacer. Nuestra conducta debe ser un claro ejemplo de que Cristo vive en nosotros y que ha transformado nuestra vida. Dice Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces vemos que nuestra conducta debe ser digna del Evangelio, debemos ser realmente merecedores de llevar el Evangelio. Dice aquí que juntos unánimes por la fe del Evangelio, debemos llevar el mensaje, pero con una conducta buena, una conducta digna realmente de ser llamados hijos de Dios, que nuestra conducta se refleje en lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, espíritu, otras traducciones de espíritu, hablando de otras traducciones de la Biblia más contemporáneas, traducen espíritu como actitud. Y uno diría, bueno, la conducta y la actitud es lo mismo. Realmente no, la conducta es algo físico, algo que tú lo ves, pero la actitud viene de tu estado de ánimo, viene de lo que tú tienes dentro. Por eso dice la Biblia que del buen fruto del corazón, del buen tesoro de que tiene el hombre en su corazón, es de lo que habla. Esa es la actitud, ese es el espíritu, es lo que habla. No está hablando del espíritu de Dios, habla de nuestro propio espíritu. Y uno dirá, ¿y cómo voy a sacar a mi espíritu para que sea ejemplo a los demás? Ni que fuera exorcista o ni que fuera espiritista, no se puede. No nos confundamos con eso, sino que el espíritu se refleja en nuestras actitudes, en lo que tenemos. ¿Quién gobierna nuestro espíritu? ¿Quién está en nuestro espíritu? ¿Quién ayuda a nuestro espíritu a que pueda crecer? Solamente el Espíritu de Dios en nosotros. Entendamos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero a veces nosotros volteamos estas situaciones o estas partes de nosotros mismos, y en lugar de ser espíritu, alma y cuerpo, hacemos que sea alma, cuerpo y espíritu, o al revés, cuerpo, alma y espíritu, cuando en primer lugar debe ir nuestro espíritu, nuestro espíritu es el que es guiado por el Espíritu de Dios.
Entonces, nuestra conducta es simplemente un reflejo de nuestra actitud, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Un ejemplo, cuando un niño está haciendo berrinche, tú lo ves y su conducta pues está pataleando, que se está tal vez agarrando la cabeza, que está llorando, que se está pegando en el piso. ¿Cuál es su actitud? Pues una actitud de egoísmo, una actitud de que mírame a mí, de que yo quiero que a fuerzas hagan lo que yo quiero, una actitud también de manipulación, de chantaje. Entonces todo eso sale de su actitud y se refleja en su conducta. Entonces la actitud es más física y la actitud es algo que sale de adentro. Entonces tanto Pablo no le está diciendo a Timoteo, pórtate bien, nada más pórtate bien, sino le está también recalcando que tu conducta salga de la actitud que hay en tu espíritu, de la actitud que hay en tu corazón, de lo que el Espíritu de Dios ha hecho en ti, lo que se refleja en nuestra conducta. Entonces nosotros somos buenas personas, nos portamos bien, no por hipocresía, y no somos esas personas que digan, ay, me estoy portando bien porque la hermana me está viendo. Aquí el texto dice que Pablo les dice, vaya yo con ustedes o no vaya yo con ustedes, ustedes deben portarse bien. Esté yo o no esté. Entonces vemos que aunque esté el pastor viéndonos, aunque esté la vecina viéndonos, aunque no nos esté viendo nadie, nosotros debemos tener una buena conducta, pero por lo que hay dentro de nosotros. Mucha gente se roba las cosas porque dice, nadie me está viendo. Su actitud es de robar, su conducta es de robar, su actitud es algo que ya viene de aquí, que lo impulsa a hacer eso malo. Entonces nosotros como hijos de Dios, nuestra conducta es impulsada por el Espíritu de Dios en nosotros, reflejada ahora sí en nuestra actitud, reflejada en nuestra conducta. Vamos al tercer ejemplo, el amor. Dice, Pablo le recalca a Timoteo que debe ser un claro ejemplo en el amor. Romanos 12:9 dice que nuestro amor debe ser sincero. Vamos a leerlo, es Romanos 12:9. Y dice así, Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si se dan cuenta, va junto con pegado. Si tú tienes amor, vas a tener una buena conducta. Si tú tienes amor, vas a tener una buena palabra. Si tú tienes amor, vas a poder tener todas las demás que siguen en adelante. Pero vemos aquí que el amor debe ser sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pablo le está recalcando a Timoteo que debe ser una persona sincera, que debe reflejar el amor hacia las demás sinceramente. Ahora, el amor en primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dice que todos los que amamos o los que tenemos a Dios, los que somos nacidos de Dios, amamos a Dios porque conocemos a Dios y el amor de Dios está en nosotros. Entonces cuando nosotros reflejamos amor a los demás, estamos simplemente dándole a conocer a las personas que somos nacidos de Dios. Si nosotros como hijos de Dios no tenemos amor hacia los demás, pues realmente queda en duda si realmente somos nacidos de nuevo. También el amor nos mantiene unidos, dice Colosenses 3:14, que el amor mantiene unida a la congregación, mantiene unido a todos los que creemos en Dios, nos mantiene juntos. En primera carta a los Corintios capítulo 13 dice que podemos hacer 1000 cosas, podemos tener dones de cualquier cosa, pero si nosotros no tenemos amor, de nada somos. Y describe al amor, describe que el amor es sin fingimiento, todo lo sufre, todo lo cree, el amor todo lo abandona por cuidar supongamos, lo voy a parafrasear, el amor es capaz de hacerlo todo. Ahora, nosotros decimos, ni modo que andemos en la calle gritando, ay, yo soy todo amor, mírenme qué tanto amor tengo. No podemos andar diciendo eso, recalcándole a la gente que tenemos mucho amor. No, ¿cómo se refleja nuestro amor? Nuestro amor, otra vez, va implícito, se refleja en nuestra conducta, se refleja en nuestra misericordia, en nuestra amabilidad, en nuestra sinceridad, en nuestro respeto hacia los demás, se refleja en nuestra benevolencia, en nuestra generosidad hacia los demás, hacia nuestra amabilidad, nuestra bondad. Un claro ejemplo, cuando vemos a un pordiosero en la calle, a veces no le queremos dar, hasta contamos las moneditas que traemos
y le damos la más chiquitita porque decimos, pues está joven, que se vaya a trabajar, o mírala, ahí está sentadota, pues que se vaya a trabajar, ¿no? O vemos a mujeres que están con sus hijos pidiendo dinero y las criticamos en lugar de ofrecerles algo. Y tú ya estás juzgando a la gente porque están pidiendo dinero o porque te piden un vaso con agua. Muchos no te piden dinero, solo te piden algo para comer. Y muchos cierran darles esa bendición a esas personas y sin darse cuenta que esa es la forma en la que mostramos el amor de Dios. Y decimos, no, porque pues total que se ponga a trabajar, a mí me cuesta trabajo ganar el dinero, pues que se vayan a trabajar, que busquen un empleo. Y no nos somos empáticos con estas personas. Como dije, no vamos tan lejos, los pordioseros. Entonces, vemos que en nuestro amor va implícito todo lo que mencioné, pero más allá va implícita la misericordia. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, dice que Él lo que pide es justicia y misericordia. Misericordia quiero, dice. ¿Por qué? Porque va implícita el amor que nosotros ha puesto Dios en nosotros, va implícito en todo lo que mencioné. Con mayor razón la misericordia. Y a veces como cristianos lo que menos queremos ser es ser misericordiosos. Nos cuesta trabajo tener misericordia, ser amables, ser respetuosos, ser bondadosos, tener bondad, ser amable con la gente que te está viendo. De esa forma demostramos el amor de Dios. Ahora, el cuarto ejemplo, vemos aquí que Pablo le menciona a Timoteo que debe tener fe. Sabemos que la fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve, pero también en pocas palabras la fe es la confianza que tenemos nosotros en Dios. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 7 y 8, menciona que nosotros debemos confiar en Dios, que bendito el hombre que confía en Jehová y que en Jehová está puesta su esperanza. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, en pocas palabras te está diciendo que tengas fe, que pase lo que pase, al final siempre vamos a dar un fruto si confiamos en Dios, si creemos en Dios. Entonces, bendito el hombre que confía en Jehová. Debemos confiar en Dios, que nuestra esperanza esté en Dios, que nuestra fe esté puesta en Dios. También menciona el Salmo 53:3. Dice que el día que nosotros tenemos miedo, ese día debemos temer a Cristo. Debemos que nuestro temor, nuestro miedo, no pague la confianza que nosotros debemos tener en Dios. Dice el Salmo 56:3, el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Ciertamente somos humanos y tenemos miedo, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios a pesar de que tenemos miedo. Somos como esos pequeñitos que se meten al lado o así se esconden al lado de la pierna de su mamá o de su papá y no quieren ver, y su papá les dice, tranquilos, mira, no pasa nada, como sale un perro y el niño se esconde, y el papá le dice, mira, tranquilo, yo estoy contigo. El niño tiene la fe, la certeza que su papá lo va a cuidar. Le tiene miedo al perro, pero tiene la certeza que su papá lo va a cuidar. Pasan y el niño se da cuenta que pasaron a salvo porque su papá iba con él. Entonces nosotros, es de humanos tener miedo. Ciertamente dice que el amor echa fuera el temor, pero ¿quién es el amor? El amor es Dios. Entonces realmente nuestro Dios echa fuera el temor, pero nosotros humanamente tenemos miedo, pero nuestra confianza debe estar en Él. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es pureza, que debemos ser ejemplo en toda palabra, todo lo que hagamos, conducta, amor, fe, pero también menciona la pureza. Ahora, la pureza es algo que nosotros debemos implorar. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que nosotros comúnmente pues nos estemos haciendo cosas malas o que nos corrompamos. Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios ya en nuestra vida, nosotros debemos implorar que nos haga santos. Ciertamente Él ya nos llamó santos. Ciertamente Él ya dijo de nosotros que somos un pueblo santo. Pero dice que nos santifiquemos, que nos limpiemos cada vez más. Dice, el que esté limpio, límpiese más.
Entonces nosotros, la purificación no es algo como que de repente, ay, uy, yo ya soy santo, ya soy puro y ya no me ensucio. No, sino es algo que debemos implorar. Dice el Salmo 51:4, versículo 7, dice: purifícame, lávame con hisopo y seré más limpio que la nieve. También varios versículos dice que nos acerquemos a Dios limpios, purificados. Pero como les dije, dice 2 de Pedro 3:14, vamos a leerlo, que nosotros debemos implorar, nos debemos acercar a Dios puramente, pero debemos implorar el ser puros, debemos implorar que Dios nos limpie. 2 de Pedro 3:14 dice, 2 de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles. Vamos al Salmo 51:7. Este salmo lo escribió el rey David y es un claro ejemplo de que todos nos equivocamos, pero que debemos implorar el perdón de Dios, pero que también debemos implorar que Dios nos purifique, nos lave, nos limpie. La purificación, la pureza, no es algo que de repente amanecemos hoy y ya somos puros, no, sino es una continua petición a nuestro Dios. Dice el 51:7, lávame y seré más blanco que la nieve. Al principio dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Él está pidiendo a Dios que lo purifique, porque él sabía que había pecado, él sabía el error que había cometido, y la única forma de poder quitarse, arrancar ese pecado de raíz, era pedirle a Dios que lo limpiara. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que nos purifique. Pablo fue muy claro en decirle a Timoteo, ya no te portes como niño, madura en estas cosas, sé ejemplo. Los jóvenes, la mayoría de personas creen que los jóvenes son insensatos, son atrabancados, tienen una conducta pésima, hablan mal, no expresan el amor, no tienen fe pero en sí mismos, su pureza pues anda por los suelos. Y a veces creemos que este texto solamente son para los jóvenes. ¿Por qué? Porque Pablo se lo dijo a Timoteo. Pero no nos damos cuenta que Pablo le estaba diciendo esto al próximo pastor de Éfeso. Lo estaba preparando para algo mayor, no solamente el discípulo de Pablo, sino para algo mayor que Timoteo iba a hacer. Entonces nosotros a veces leemos este texto y decimos, es solamente para los jóvenes. Y no, es para todo lo que Dios quiere que tú seas, para algo mayor. Entonces vemos que debemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe, en pureza. Y esto no nada más es para los jóvenes, sino para todos. Para todos. Debemos ser ejemplo en todo. En todo. Que la gente, como leímos en Efesios capítulo 4, versículo 29, para los que nos están viendo, para los que los están escuchando, y no caer en hipocresía, sino que realmente lo que somos sea reflejado de lo que tenemos aquí adentro, sea reflejado en lo que hacemos afuera. El día de hoy vimos 5 ejemplos. Número 1, palabra. Número 2, conducta. Número 3, amor, fe y pureza. Nosotros como hijos de Dios debemos ser un claro ejemplo de que Dios es el único que vive en nosotros, el único que transforma vidas, el único que puede hacer que nosotros, siendo malos, podamos darle buenas dádivas a nuestros hijos. Él es el único que puede hacer que nosotros podamos realmente dar ejemplo. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros y nuestro cambio es reflejado de adentro hacia afuera. Y debemos dar ejemplo a todos los que nos ven, pero principalmente a nuestra familia, de que Cristo vive en nosotros. Así que vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir siendo ejemplo. Nos cuesta trabajo tal vez portarnos bien, nos cuesta trabajo tal vez tener un espíritu diferente, nos cuesta trabajo tal vez tener un amor diferente a los demás, nos cuesta trabajo tener fe, tener pureza, pero solo Dios es el único que nos puede ayudar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea el que nos ayude. Padre, eres bueno, Señor. Gracias por esta palabra.
Te rogamos con todo el corazón que tú seas el que hable en nuestra vida, que tú seas el que manifieste tu amor en nosotros. Ciertamente no somos perfectos, pero te rogamos que, al igual que Pablo le dijo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que fuera ejemplo en estas cosas. Tu Santo Espíritu, Señor, el día de hoy redarguye nuestro corazón para que nosotros también podamos ser ejemplo a los demás. Que la gente cuando nos vea pueda decir, hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella. Que la gente cuando nos vea, Señor, puedan darse cuenta que realmente tú transformas vidas. Que el cristianismo no nada más es una religión o solamente es ir a un templo o solamente es congregarnos o leer la Biblia. O muchos piensan que somos santurrones o que queremos sentirnos más que los demás. Pero te rogamos con todo el corazón, Señor, que el día de hoy tú redargullas nuestra vida, redargullas nuestra alma para poder ser ejemplo a los demás de que tú transformas vidas, que tú transformas, Señor, cada hijo tuyo, podamos dar ejemplo de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Ayúdanos a ser ejemplo, te lo pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a parecernos cada vez más a ti, que como hijos tuyos podamos reflejar tu amor, podamos reflejar realmente, Señor, que somos hijos tuyos. Te lo rogamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan, ciertamente se acerca Navidad, que se la pasen muy bonito con su familia, reciban un abrazo afectuoso de toda la congregación y ciertamente saben que en el amor del Señor los amamos y que en estas fechas Dios los siga ayudando y los siga bendiciendo. Dios les bendiga mucho.